Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural. José Antonio Torres para conversar con ustedes sobre diversos temas. Recuerden que los programas de Coloquio usted puede verlo en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, o también lo puede ver en la web www.entelevisión.com. Cada sábado aquí, 11 de la mañana, para analizar con ustedes algunos de los temas más interesantes que ocurrieron durante la semana. Mira, el discurso del presidente, aunque fue el lunes pasado, hay cosas que se pueden comentar y que deben comentarse. En términos generales, desde el punto de vista nuestro, es un discurso de rendición de cuentas, y el presidente fue muy enfático en torno a las estadísticas, demostró sobre los planes de desarrollo del gobierno. Alguna gente no entiende el problema del desarrollo, como tampoco yo entiendo el ingreso per cápita de la población. Por ejemplo, cuando usted mide el ingreso per cápita de todo el PIB que entra al país, se divide entre los 10 millones de habitantes. O sea, que el ingreso per cápita, cuando usted lo mide así, en términos global, ocurre que Pepín, Corripio y yo recibimos lo mismo cada año, con esa medición. Por eso yo nunca la voy a entender, pero nada, es un instrumento que usan los economistas y que ha sido validado a nivel mundial. El presidente trajo una modalidad y fue la medición, la comparación, lo que se llama el índice, que se la coloca a productos, a un producto determinado. Es también una modalidad nueva de economía, de medir. Y el presidente hizo referencia a el arroz, habló de arroz, pollo. Eso en la población no cayó bien, y realmente porque la gente no lo entendió, porque es difícil tú entender, y eso mismo, tú entender cosas que tú no recibes. Es lo que pasa también con el crecimiento económico. Nosotros somos un país que el crecimiento económico nuestro se mide generalmente por el área de servicio, no por la productividad, sino por los recursos que ingresan por concepto de servicio. Y entonces cuando pasa ese tipo de cosas, mucha gente no entiende. Mucha gente no entiende eso, porque ese crecimiento económico no le llega directamente. Pero la parte más importante de lo que dijo el presidente es que es sobre la propuesta. El presidente, en una actitud hábil, y hay que darle crédito a sus asesores, en una actitud muy hábil, le coloca la bola en la cancha a los partidos de oposición y a los grupos antihaitianos del país, comenzando por el Instituto Duartiano, ¿con qué? Con la propuesta de crear un pacto de nación. Bueno, ahí está el problema de Haití, y ese es el argumento principal de esa propuesta del presidente. Ya ha sido, es una propuesta interna, pero que a nivel internacional comenzó Leonel Fernández con ella, Danilo Medina lo siguió, y el presidente Abinader le ha dado continuidad al discurso de que no nos dejen solos frente al problema de Haití. Pero a lo interno, que mucha gente está criticando la política migratoria del presidente, del gobierno, entonces el presidente se detiene y dice, bueno, pero yo voy a proponer un pacto de nación para que nos reunamos todos y entonces busquemos una solución como país. ¿Qué hace inteligentemente? Hace el presidente con esto. Bueno, involucra a todos los sectores de la sociedad ante una problemática que generalmente afecta a todo el país. Bueno, yo no me voy a tirar el problema yo solo. Vamos a abrir todo un abanico, que vengan todos, que nos reunamos y que salga una propuesta de ahí que sea defendida por todos. El PLD y el PRD no asistieron a la primera reunión que se celebró el jueves
en el Palacio Nacional. Un error, y es raro eso, que uno vea errores políticos en el presidente del PLD, el expresidente Danilo Medina, que es un hombre comedido y que es un hombre que al tomar decisiones políticas siempre está como cerca, si no acorde muy cerca de las realidades del momento. Pero ellos decidieron mantenerse aislados en este proceso. Y Miguel Vargas Maldonado, que es hasta ahora ha sido una especie de bisagra del PLD, también le dio continuidad, también siguió los pasos del PLD y no asistieron a esa reunión. La idea de eso es que la propuesta, poder seguir criticando la política migratoria, porque yo no formé parte del pacto, yo no firmé, yo no estuve ahí en las discusiones. Esos serían los argumentos. Pero hasta el momento ha sido una acción muy inteligente de los asesores del presidente de involucrar a todos los sectores en la solución de un problema que, miren, independientemente de la simpatía política de cada quien, el problema migratorio, el problema de la migración masiva de República Dominicana a Haití, es difícil que se detenga, es difícil. Y por eso, por ejemplo, todos están opinando sobre el tema, no pudieron en su momento detenerla. Si en tiempos normales no pudieron detenerla, ni lo pudo Leonel Fernández, ni lo pudo Danilo, ni lo pudo Hipólito. Ahora que hay una condición especial, señores, la situación de Haití, Haití es un estado fallido, donde no funciona nada, donde el país, una parte lo controla la policía, otra parte lo controla una policía corrupta y otra parte lo controla las bandas de secuestradores y de fascinerosos. O sea, es un estado fallido. Entonces, en medio de esa condición, es lógico que se produzcan migraciones masivas hacia áreas o hacia territorios donde los haitianos se encuentren más seguros, pueden conseguir sus alimentos, pueden conseguir alguna oportunidad de trabajo. Entonces, mientras República Dominicana le garantice a los haitianos, o sea, la única vía de los haitianos garantizar estabilidad a su familia, alimentación, educación, porque ya todas esas escuelas fronterizas, los estudiantes son haitianos y reciben almuerzos y reciben desayuno escolar. Y eso no está mal, porque a nosotros también nos gusta cuando alrededor de 2.8 millones de dominicanos que viven en Estados Unidos, sus hijos asistan a las escuelas estadounidenses y reciban las facilidades que le da la educación estadounidense. A nosotros nos gusta eso, nos encanta. Entonces, es verdad. Si a nosotros nos beneficiamos de eso, nos gusta, nos encanta, como acabo de decir, es verdad que también los haitianos prefieren venir hacia esta parte para obtener, para beneficiarse de esos logros que le ofrece la sociedad. Entonces, nadie ha podido resolverlo. Ahora el asunto será más difícil porque la situación económica en el mundo entero está prácticamente jodida, a pesar de lo que dicen algunos organismos internacionales. La economía sigue creciendo, pero siguen creciendo en sectores que no se refleja en los ingresos de las familias. Por eso el mismo presidente dijo, estoy ordenando una convocatoria del Comité Nacional de Salarios para establecer un salario mínimo que esté por encima de la inflación o que esté acorde con la inflación. Entonces, eso es así. Y yo no sé por qué los empresarios dominicanos no entienden que en República Dominicana no hay cultura de ahorros. La gente lo que consigue lo gasta, y más si lo que consigue menos de lo que le cuesta al alimentar a su familia. Mira, vayan a los supermercados y ustedes verán
que no es verdad, con 20,000 pesos, 22,000 pesos, una familia puede alimentarse. Y estamos obviando los gastos que incurren, aún en escuelas públicas. Hay que incurrir en una serie de gastos adicionales con los muchachos, sin incluir dinero para recreación, que es un derecho que tiene la familia. Entonces, sin nada de eso, el salario mínimo no te permite consumir lo mínimo a una familia para subsistir, lo mínimo en términos alimenticios, para subsistir un mes. O sea, si eso es aquí, imagínense cómo sería en Haití, donde el 80% de la gente no tiene empleo. Imagínense cómo será la situación allá. Pero, repito, el presidente de manera inteligente ha involucrado a todo el mundo y ojalá que todos participen, porque hay gente que tiene buenas ideas que las puedes aportar en ese escenario y se pudiera sacar un plan de nación que no esté salpicado por la politiquería. Un plan de nación que, no importa quién gane las elecciones del año que viene, pueda darle continuidad, la continuidad del Estado. Eso es garantía fundamental para el desarrollo de un pueblo. Cada vez que viene un gobierno y se cambian los planes en cualquier área que sea, se derrumba lo que es la parte de desarrollo económico, político y social de una nación, así también como su estabilidad. La firma JP Morgan, como dicen los norteamericanos, JP Morgan, hizo un análisis de la economía dominicana y ellos valoran el manejo económico, pero recomiendan, señores, el Banco Central baje la tasa de interés de 8.5 a 6.5. Ellos dicen que es manejable y así tiene que ser. En Estados Unidos incluso ahora, porque aquí siempre estábamos siguiendo, en la medida en que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos subía la tasa de interés, en esa medida el gobierno, el Banco Central, también aquí la subía. Pero ocurre que ya en Estados Unidos la frisaron y han comenzado con una tendencia a la baja. Entonces, debemos nosotros también copiar esa parte, iniciar una tendencia a la baja, de modo que la gente pueda accesar al crédito para vivienda o al crédito para consumo o al crédito para obtener un vehículo, pues que cuente una tasa más flexible que la que hay en la actualidad, y eso también le permite también mejorar sus condiciones de vida. Ojalá copiemos ese tipo de propuestas, el Banco Central lo tome en cuenta. Dice JP Morgan que la economía va a crecer 4.5 este año. Ojalá que sea así, porque en América Latina la proyección es que muy pocos países pudieran llegar a tener un crecimiento de 4%. Incluso los países en mayor crecimiento han tenido Nicaragua, Panamá, van a estar por debajo de ese por ciento en su tasa de crecimiento, y eso nos va a poner a nosotros en una situación cómoda con relación a los otros países de la región. Hay un dato interesante ahí, lo vi hoy en la prensa esta mañana, y es que hacía referencia a que el mes de febrero fue un mes récord en lo que son la visita de turistas, que hay proyección para Puerto Plata, no va a dar cupo para los cruceros, están proyectados para venir ahí. También los 2 muelles de crucero que se van a colocar, son 2 nuevos en Puerto Plata y 2 nuevos en Pedernales. O sea que la proyección para la economía siga creciendo son muy buenas. A casi 9,000 millones recibimos el pasado año de remesas desde Estados Unidos y Europa. Eso contribuyó a mantener estable un poco la tasa del dólar, que no subió mucho, y eso también ha permitido
a que los precios de los combustibles y algunos productos no se hayan elevado. Sin embargo, también hay que valorar, y eso lo hemos visto en los supermercados en los últimos meses, y es que los grandes supermercados están creando sus propias marcas. O sea, están colocando en los estantes marcas con sus nombres. Y eso facilita, o sea, no que facilita, sino eso permite tener productos a menor precio o a un precio más o menos estable, asequible, porque el abastecimiento hay que hacerlo con productos importados en medio de una crisis como la que está viviendo el mundo. Entonces sí, tienden a elevarse, y vemos que algunos productos que necesitan insumos importados, materia prima importada, han tenido alzas por encima de un 50% y algunas hasta de un 100%. De modo que el hecho de que muchas marcas, muchas cadenas de supermercados hayan decidido colocar sus propias marcas, eso de una manera u otra va a terminar beneficiando al consumidor. Ojalá que eso no vaya en demérito de la calidad del producto. Sabemos que muchos de esos productos también lo compran en el extranjero, lo compran a granel, y luego aquí lo único que hacen es lo envasan y lo etiquetan. Y en algunos casos ni siquiera lo envasan, sino lo etiquetan. Ojalá que eso, las marcas propias, no vayan en demérito de la calidad de los productos que ofrecen las grandes cadenas de supermercados. Amigos televidentes, vamos a una pausa y en breve estamos de nuevo aquí con ustedes en Coloquio Cultural.